iniciado ya. Vamos a comenzar entonces con el tema que habíamos dejado el día de ayer, para ir haciendo un poquito de recuerdo. Simplemente ya hemos ido viendo gran parte de lo que es la geografía de Bolivia, las zonas geográficas, específicamente la orografía. El día de ayer hemos ido viendo, no se van a olvidar para nada, la zona andina, subandina y de los llanos orientales. Ahora, el siguiente tema, ya hemos especificado algo el día de ayer, la hidrografía. Dentro de la hidrografía ya hemos especificado la primera cuenca, la cuenca cerrada o la del altiplano. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de este lago, el lago más importante de Bolivia. Bueno, solo algunos datos vamos a ir especificando. Anótense, compañeros. Ahí vamos a ir viendo un poquito aquí el dibujo. Pueden observar aquí en el dibujo la gran parte del lago Titicaca. En realidad, toda esta zona que les estoy mostrando, la gran parte es llamado Lago Mayor. Ya saben, como siempre les voy mandando mensajitos en el chat. Lago Mayor, o también conocido con este otro nombre, Chucuito. Ahí está. Como siempre van a ir anotando los datos, compañeros. Chucuito también es el nombre de toda esa gran extensión del lago Titicaca. Y la gran pequeña parte que estamos viendo aquí en el sur, por decir así, es todo lo contrario. Se llama Lago Menor, o conocido también como Huiñamarca. Ahí está. Así se escribe, con H-U-I, Huiñamarca. Por si acaso los datos les voy dando, el lago Mayor mide alrededor de 6.450 kilómetros cuadrados de extensión. Perdón, kilómetros cuadrados simplemente, ¿no? De espacio, por decir. Ahí está, anótense. Este es la cifra del lago Mayor, 6.450 kilómetros cuadrados. Y en el caso del lago Menor es esta cantidad, 2.112 kilómetros cuadrados. Ahí está, compañeros, esas son las cifras entonces del lago Mayor y del lago Menor. Algunos pequeños detalles más acerca del lago. La profundidad del lago en realidad es de, más o menos, por lo menos el detalle vamos a ir colocando, el promedio, por decir así, es de 281 metros. 281 metros de profundidad entonces en el lago. Ahí está. Otro de los detalles importantes acerca del lago también es el caso de la ubicación del lago. Está en la meseta del Collao. Todos sabemos que está entre el país de Perú y de Bolivia, específicamente en el departamento de La Paz y entre Perú, pero la ubicación geográfica a nivel de territorio en Sudamérica se le llama la meseta del Collao. Listo. Otro de los detalles importantes para que no se olviden hablar de este temita del lago Titicaca, para que vayan estudiando constantemente, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Ahí está en el chat también, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Esa es entonces la altura
que alcanza el territorio, la zona, la meseta del Collao, y en esa altura justamente está ubicada el lago Titicaca. El día de ayer ya les había dado la cifra, por si acaso les voy a repetir. 8.562 kilómetros cuadrados es la extensión de todo el lago, absolutamente de todo lo que está en el lado del Perú, lo que está en el lado de Bolivia, todo eso es los kilómetros, el área que va a estar el lago Titicaca en esa zona. Ahora, lo que les interesa a muchos, ¿no? Ve, ahí están observando el mapa, por ejemplo, perdón, ahí está el mapita. Ya están observando, hay una línea de divisoria, justamente aquí está Bolivia, va enmarcándose y el lago Titicaca se va repartiendo, y esta zona lo que va a ser también el Perú. Toda esta zona, todo lo que está aquí después de esta línea de frontera es el Perú, es parte del Perú, en todo caso el lago Titicaca, y solamente esta pequeña parte, por decir entre comillas, es propiedad boliviana. Por si acaso, los porcentajes, anótense primeramente, les voy a ir dando los datos con calmita. Primeramente, el Perú tiene 56% del lago Titicaca en su territorio. 56%. Eso se hace un aproximado de 4.772 kilómetros cuadrados. En el caso de Bolivia, en tanto, solamente nos pertenece el 44% de la extensión del lago Titicaca. En porcentajes, perdón, en kilómetros cuadrados, esto se hace 3.790 kilómetros cuadrados, que está ahí también en el chat. 3.790 kilómetros cuadrados. Ahí está, compañeros. Esos son los porcentajes entonces que tenemos acerca del Perú, acerca de Bolivia, dentro de la administración, por decir, del lago Titicaca. Si somos ambas cifras, al final nos van a dar justamente 8.562 kilómetros cuadrados. Listo, vámonos al siguiente tema, compañeros. Segunda cuenca. Hasta aquí ya habríamos terminado completamente lo que es la cuenca cerrada o la del altiplano, y ahora lo que vamos a ir viendo a continuación va a ser la cuenca del sur, como dice ahí, o conocido también con este otro nombre, Cuenca del Plata. Cuenca del Plata, anótense. Cuenca del Sur o Cuenca del Plata. Ya, un detalle acerca de la Cuenca del Sur, por si acaso, para que lo vayan anotando también, compañeros. 20% de la cuenca, perdón, 20% del territorio boliviano es superficie, vamos a decir, de la Cuenca del Plata. 20,9% en realidad. %20,9%. ¿Por qué departamentos va pasando esta Cuenca del Sur? Va a ser por Oruro, vayan anotándose. Potosí,
Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Entonces, esos son los departamentos por los cuales va a pasar los ríos que vamos a ir viendo, algunos ríos dentro de la cuenca del Plata. El porcentaje, por si acaso, es ese, como ya les he dicho, 20,9%. Ahora vamos nombrando algunos de los ríos más importantes que están en esa zona. Como ustedes pueden observar, un detalle que me olvidaba, se le llama la cuenca del sur o la cuenca del Plata, justamente por este detallito. El río de la Plata está ubicado en esta zona entre Argentina y Uruguay, como pueden observar en la imagen, y a partir de ahí justamente va ascendiendo los ríos y se van uniendo varios ríos. Fíjense, el río Salado ahí en la Argentina, río Paraná, Pilcomayo, Bermejo y el río Paraguay, que también va a llegar hasta el Brasil. Entonces, vamos nombrándolos los ríos, algunos de los ríos que estamos viendo dentro del territorio boliviano. Anótense el río Paraguay. Río Paraguay. Río Pilcomayo. Río Pilcomayo. Otro río, río Bermejo. Ahí está. Esos son los tres ríos más importantes, como vemos en la imagen justamente. Son los tres ríos, uno, el Paraguay, que está cerca de lo que es la frontera entre Brasil y Santa Cruz en Bolivia. Luego en el sur de Bolivia, en Tarija específicamente, Pilcomayo y el Bermejo, ingresando hasta lo que es Sucre, Tachuquisaca. Otro de los detalles importantes, el Bermejo no solamente está este río Bermejo, sino también hay otro río pequeño, vamos a decir, que no aparecen las imágenes acá. Anótense, seguimos en la cuenca del sur, el río Santa Rosa. Río Santa Rosa. Hay otro río también cerca de ahí, río Condado. Río Condado. Y allá cerca de Santa Cruz también hay otro río interesante que se llama el río Parapetí. Ahí está, el río Parapetí. Listo, compañeros, esos son los ríos más importantes allá en el sur, en la cuenca del sur justamente. Y pasamos al otro punto importante de la hidrografía de Bolivia para ir terminando este detalle, la cuenca del norte. La cuenca del norte. También conocida la cuenca del norte con otro nombrecito más interesante, la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas. Así anótense también, cuenca del Amazonas o la cuenca del norte. En el caso de la cuenca del norte, interesantemente lo que estamos viendo son todos los ríos justamente que ingresan desde el Brasil. Por eso es que se llama cuenca del Amazonas. Fíjense, acá está el río Amazonas que viene desde el Océano Atlántico y llega hasta lo que va a ser Ecuador. Entonces, todos los ríos que se van desplazando a partir del río Amazonas son todos los ríos que van a ingresar al territorio boliviano. Como pueden ver aquí el mapa nos especifica, no solamente son estos ríos por si acaso, los que vemos en la imagen, son algunas ramificaciones. En realidad en Bolivia vamos a encontrar muchos más ríos aquí en el norte, en Pando, Beni, llegando hasta Cochabamba, Santa Cruz, parte del norte de La Paz. Son muchos los ríos, ¿ya? El porcentaje
al cual asciende la cuenca del Amazonas en Bolivia, 65.9% del territorio boliviano. 65,9%. Ahí está, vayan tomando nota siempre, eso es el porcentaje de la cuenca del Amazonas. Ahora, otro de los detalles importantes, vamos mencionando los ríos más importantes en Bolivia, justamente de la cuenca del Amazonas. Primeramente vamos a hacer esto, compañeros, les voy a dictar los ríos más importantes y después algunos ríos que son menos importantes, menos conocidos, por decir así, ¿ya? Vamos con el primero, Río Madre de Dios. Río Madre de Dios. El río Orton. Se escribe de esta forma por si acaso, ahí está en el chat. Ese es el nombre de otro de los ríos importantes ahí en la parte de los llanos orientales. El río Abuná. Ahí está. Río Abuná. El río Beni. El río Beni. El río Mamoré. Muy conocido el río Mamoré, ¿no ve? El río Yata. Tal como se escucha con Y de yoyo, Yata. Y terminamos con el río Itenes, o conocido también como Guaporé. Ahí está en el chat por si acaso. Río Itenes o río Guaporé. Ahí está, compañeros, esos son los ríos más importantes entonces de Bolivia, los más conocidos, por decir así. Y ahora les voy mencionando algunos de los ríos que no son tan conocidos en Bolivia siquiera, son menos conocidos estos a nivel internacional también. Por ejemplo, el río Chapari. Vayan tomando nota y si pueden hagan una línea de separación entre ríos importantes y menos importantes. El Chapare. Otro río, el río Itonomas, tal como se escucha, Itonomas. El río Madidi. Río Madidi. El río Yacuma, con Y de yoyo también, Yacuma. El río Piraí. Río Piraí. Y finalmente vamos a mencionar el río Acre. Ahí está, compañeros, esos son los ríos más importantes, los primeros y los últimos, los menos importantes, que están dentro de los llanos orientales aquí en Bolivia. Listo, compañeros, hasta aquí ya habríamos terminado este tema entonces. Con eso estamos terminando completamente lo que es el área de geografía. Vamos a continuar ahora, compañeros, con otro tema. En este caso va a ser el de cívica. Vamos a volver otra vez a cívica. He cortado cívica la anterior hace 2 semanas atrás, justamente porque había un poco de dificultad de ingreso para pasar las clases y todo el detalle. Entonces estábamos viendo la Constitución, si no se han olvidado. Y hemos terminado la Constitución política, pero el otro tema que teníamos que desarrollar es el tema de los presidentes de Bolivia, que me parece que es un poco más importante, por decir así.
Entonces vamos a ir viendo este tema. Voy a dejar de compartir esta imagen, vamos a ver ahorita otra imagen. Unos instantes, espérenme. Antes de ver el tema de los presidentes de Bolivia, vamos a ver dos cositas importantes para ingresar a Cívica. Posiblemente vamos a ir revisando esto acerca de los símbolos patrios, específicamente los símbolos patrios, pero la bandera y el escudo, porque vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar del presidente Belsu, que ha cambiado la bandera, del presidente Antonio José de Sucre, que cambió también la bandera de Bolivia. Entonces es importante un poquito saber la fecha específica de cuándo se cambió. Y luego vamos a ver también al mismo tiempo el escudo también se cambió. Y otro detalle como antecedente, simplemente los símbolos patrios del presidente, de un presidente, es decir, bastón de mando, banda presidencial y la medalla presidencial. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con eso. Denme unos segunditos. Ahí está, entonces la imagen, vamos ahora sí con el área de Cívica, como les digo. Vamos a meternos nuevamente a Cívica. Datos puntuales vamos a ir viendo. Ahí están observando justamente la primera bandera de Bolivia. Vamos a especificar esto. La primera bandera de Bolivia, la fecha de creación no se ha movido para nada. Hasta el día de hoy tenemos todavía la misma fecha para recordar la creación de la bandera de Bolivia justamente, aunque se haya cambiado una segunda o una tercera vez, pero continuamos todavía con la misma fecha. Como pueden observar, creación 17 de agosto de 1825, eso quiere decir que el 6 de agosto de 1825 nació Bolivia, pero unos días después nacen también los símbolos patrios. Hay dos tipos de bandera, de la misma bandera que estamos observando, compañeros. La primera, como pueden ver, se le llama la bandera menor. Ahí clarito dice, es de uso civil. Solamente estuvo en vida, vamos a decir así, un año, más o menos, 1825 a 1826, duró esta bandera, esta primera bandera de Bolivia. La segunda bandera que están observando ahí, al ladito, es la misma en realidad en todo caso, solo que dices que es la bandera mayor de uso estatal. Entonces vayan viendo esa diferencia que hasta el día de hoy tenemos. La bandera que vemos con solamente una estrella, laureles y demás, solamente se utiliza para las personas civiles. Y en el caso de fechas cívicas, por decir así, por el ejército boliviano, los carabineros para ese entonces, el gobierno nacional, se utilizaba la bandera mayor, que era con 5 estrellas, simbolizando justamente los 5 primeros departamentos de Bolivia. Ahí está. Vayan tomando nota, siempre les voy diciendo eso. Vayan tomando nota de estos detalles. Sé que le han sacado capturita, espero que le hayan sacado capturita también para ir anotando algunos detallitos que ahí tal vez se han olvidado, por lo menos la imagen. Y vámonos con este caso también. Al mismo tiempo, como les digo, se desarrolló la primera bandera y al mismo tiempo hemos tenido también el primer escudo de Bolivia. En el caso del primer escudo pueden observar, es muy sencillo en realidad. República de Bolívar, dice incluso en el título. Sabemos que Bolivia se fundó con el título de Bolívar, es decir, con el nombre de Bolívar, de Libertador. Y la fecha de creación es la misma, eso es lo más interesante, la misma fecha, 17 de agosto de 1825. No se hace mucha mención hasta el día de hoy todavía la cuestión del escudo boliviano, más se hace referencia a la bandera boliviana. Pero ya saben, la fecha es coincidente con la creación de la bandera. ¿Listo? Vamos a detallar ahora
este cambio que se desarrolló. La segunda bandera, como están observando ahí, compañeros, ha tenido estos colores, amarillo, rojo y verde, casi los que tenemos en la actualidad, pero solo que cambiados, los dos primeros colores. En el caso de la primera bandera que están viendo a su izquierda, igual, el uso va a ser de forma civil. No tiene ningún escudo, solamente son las franjas amarillo, rojo y verde. Y en el caso de la bandera de la derecha, están observando en color amarillo, rojo y verde lo mismo, solo que tiene un escudo en medio. Justamente el cambio se va a hacer el cambio del escudo también, y ahí tenemos el uso estatal, en este caso, de esta bandera. Como ya hemos repetido, la misma idea, el ejército boliviano, el gobierno boliviano va a utilizar esta bandera que está a su derecha, que tiene un escudo en medio. Ahora, si vamos detallando, la primera bandera, dijimos, solamente ha nacido en 1825 y falleció, vamos a decir, en 1826. La segunda bandera, fíjense la fecha, 1826 a 1851. Ha estado mucho tiempo para nosotros los bolivianos esta segunda bandera. La modificación específicamente sucede el 25 de julio de 1826. Simón Bolívar, por decir así, en el gobierno de Simón Bolívar teníamos la primera bandera. Y en el caso del segundo gobierno de Bolivia, que va a ser de Antonio José de Sucre, se desarrolla la segunda bandera o la modificación de la bandera. Y no solamente de la bandera, sino también del escudo boliviano. Ahí están observando ustedes. De esta forma cambió entonces el segundo escudo boliviano. La fecha de modificación, fíjense, 25 de julio de 1826. Lo mismo, 25 de julio de 1826, en el gobierno de Antonio José de Sucre, se cambia la bandera y el escudo bolivianos. Un detalle importante, por si acaso, no se mueve la fecha de creación de la primera bandera. Aunque se haya modificado un 25 de julio, no se va a recordar un 25 de julio como creación de la bandera o del escudo boliviano, sino que se continúa con la misma fecha del 17 de agosto de 1825. Listo, así termina la segunda bandera. Vámonos a la tercera bandera. Espero que todo esté claro, compañeros. Ya saben, me interrumpen nomás en el momento que quieran para preguntarme algún detallito. La tercera bandera, como están observando, compañeros, tiene los mismos colores, solo que el rojo y el amarillo van cambiados, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Les vuelvo a repetir la idea. Solamente las franjas rojo, amarillo y verde son la bandera menor de uso civil. Y la bandera que estamos viendo con el escudo nacional es entonces la bandera mayor de uso estatal. Listo. Vamos a aclarar otro detalle también. Ahí está un poquito especificado. Si quieren le sacan captura, pero vayan anotándose los detalles que les voy contando. La modificación de la bandera fue aprobada el 31 de octubre de 1851. ¿Aprobada? ¿A qué se refiere? Fíjense, el 31 de octubre fue una reunión del Congreso Boliviano, es decir, senadores, diputados que se han reunido ese 31 de octubre de 1851, y ellos aprobaron el cambio o la modificación de la bandera. En el gobierno, como dice ahí, de Manuel Belso, Isidoro Belso. Ahora, un detalle interesante antes de pasar al segundo punto. Manuel Isidoro Belso es el que va a proponer el cambio de la bandera rojo, amarillo, verde. Un detalle interesante, es anecdótico en realidad. Más o menos estamos en esas mismas fechas, si no me equivoco, no tengo el dato ahorita. A ver si el día de mañana se los voy a pasar. Manuel Isidoro Belso en realidad tenía una reunión en Oruro. Y el personaje simplemente observa el arco iris. Y al observar el arco iris, justamente lo que va a observar Belso es
más fuertemente estos tres colores: rojo, el amarillo y el verde. Es interesante, pero solamente por ese detalle, por decir así entre comillas, por ese detalle, Belsu manda un proyecto a los senadores, a los congresistas, para cambiar el tono de la bandera y las franjas. Como ya les he dicho, el 31 de octubre lo cambian, pero la ley firmada, por decir así, es el 5 de noviembre, ahora sí vamos a ese detalle, ahí está, ley del 5 de noviembre de 1851. Es decir, unos días después, una semana después más o menos, simplemente Belsu va a firmar, por decir así, la ley que habían sacado los congresistas bolivianos, y en esa ley se corrobora, se legaliza, si quieren, el uso de la bandera en rojo, amarillo y verde. Y ahí está el tercer punto, izada por primera vez el 7 de noviembre del mismo año, en el faro de Conchupata, justamente en el departamento de Oruro. No se olviden estos datos pequeños que a momentos son muy importantes. A veces les pueden preguntar cuándo fue primera vez izada la bandera rojo, amarillo, verde, y ahí está. 7 de noviembre de 1851 en Oruro. Ahora, un detallito que no observamos en la bandera, porque ya esta es la bandera usual que nosotros tenemos. Ahí dice modificada el 14 de julio de 1888 por Gregorio Pacheco. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, las franjas, el color rojo, el color amarillo y el verde, no eran del mismo tamaño, ya para que tengan una idea. No nos interesa mucho el detalle, pero la franja de en medio era un poquito más amplia. No era tan excesiva como la primera bandera boliviana, pero era un poquito más extensa que las otras dos franjas, la roja y la verde. Y lo que hace Gregorio Pacheco simplemente es hacerlas del mismo tamaño. Eso se ha desarrollado en una ley el 14 de julio de 1888, y por eso es que nosotros vemos los tres colores del mismo tamaño ahora. Otro detalle más: 19 de julio del 2004, Carlos Mesa. Fue presidente Carlos Mesa, ustedes deben recordar, año 2003, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada sale del país. Hasta el año 2005, Carlos Mesa es presidente. Y este personaje lo que hace es también modificar el uso de la bandera. El uso de la bandera antes se podía utilizar con o sin escudo indistintamente. No había ningún problema, por decir así. Nadie sabía si había un uso civil, un uso militar o estatal, si quieren, de la bandera, hasta el gobierno de Carlos Mesa. Carlos Mesa va a reglamentar un montón de cosas que vamos a ver más adelante, pero interesantemente uno de los reglamentos es este, que el uso de la bandera va a ser justamente de esta forma. El uso civil va a ser solamente con las tres franjas, y el uso estatal con el escudo de Bolivia. Eso es lo que adiciona Carlos Mesa. Ahí está. Entonces, el último detalle también, la modificación del 5 de agosto del año 2009. No hay mucho cambio en realidad, solo que cambia uno que otro pequeño detallito dentro del escudo de Bolivia en el gobierno de Evo Morales. No hay mucho que destacar en realidad. Y lo mismo sucede con el escudo de Bolivia, en el tercer escudo de Bolivia. Los mismos detalles, las mismas fechas. El tercer escudo, al modificarse la bandera rojo, amarillo, verde, va a tener que cambiar el escudo boliviano también. De la misma forma, un 31 de octubre de 1851 es aprobado por el Congreso, y el 5 de noviembre es firmado por Manuel Belso. En el segundo caso, lo mismo, Gregorio Pacheco va a hacer los cambios específicos de las franjas, luego Carlos Mesa, como ya les había dicho, y Evo Morales. Ahí está. Entonces, ese es el escudo actual que nosotros tenemos, todos lo conocemos, no hay mucho lío, por decir así, en este detalle. Listo, compañeros. Ahí terminamos el caso de la bandera, que es uno de los temas más importantes en realidad.
colocando otra diapositiva, este tema que es también importantísimo. Anótenlo como otro título en realidad, seguimos en el área de cívica por si acaso, el caso de los símbolos patrios, entre comillas, símbolos patrios del presidente. Solamente vamos a hablar de estos tres, así de facilito. La banda presidencial, todos lo han visto, la medalla también, se habló mucho de esto, el año 2019, 2018 creo, se habló mucho de la medalla que se perdió y que lo encontraron y todo el detalle. Y el bastón de mando, que también tiene que ver con las Fuerzas Armadas aquí en Bolivia. Vamos entonces con la primera. Vamos a ir anotando algunas cosas, vamos a ir, sáquenle captura si quieren, pero van a ir tomando nota de algunos detalles. Ahí están las características de la banda presidencial. Nosotros sabemos que un presidente aquí en Bolivia se utiliza esta banda presidencial. ¿Qué es lo que dice? Empaño con los colores de la bandera nacional. Es decir, está hecha, por decir así, en paño, y justamente todos sabemos que utilizan los tres colores de la bandera. Ahora, el peso, ahí está, vayan anotándose, al menos pesa 1 kilo, y sus bordados son hechos de pan de oro. Fíjense, son de esa forma que está hecho la banda presidencial. Otra de las características, la tercera, es que está hecha a la medida del presidente electo. No es que se va pasando la banda presidencial, tal vez uno que otro tal vez tenga una duda, no es que se va pasando simplemente la banda presidencial de un presidente a otro, sino que en realidad se la va haciendo para cada presidente, para el tamaño, para la medida de cada uno, como dice ahí. Especifica también nuevamente que tiene el color de la bandera de Bolivia más el color de la huipala. No está específicamente en la banda, el color de la huipala, sino que está en medio. Ahí pueden ver un poquito la imagen, no sé si se logra notar, pero ahí en medio del color amarillo, rojo, amarillo, verde, ahí está justamente el color de la huipala. Esto por si acaso se ha utilizado en el gobierno de Evo Morales y si no me equivoco, posiblemente se lo está utilizando el actual presidente. En la presidencia de Yanine Áñez no me acuerdo si se utilizó con la huipala, creo que era un detalle interesante que no estaba. Otro de los detalles es el escudo nacional también, que se tiene que utilizar. Y finalmente en la parte inferior una escarapela, como dice, y una borla dorada. Ahí está, entonces la escarapela está ahí a un costadito, rojo, amarillo y verde justamente al final de la banda. Listo, esos son los detalles interesantes, las características que tenemos acerca de la banda presidencial. Sé que le han sacado capturita. Vámonos a este otro detalle para especificar un poquito. Este decreto no se van a olvidar para nada, por si acaso les puedan preguntar. Como ya les había dicho, el gobierno de Carlos Mesa es el que va a modificar algunos detalles interesantes para el uso de estas, de la banda presidencial, del bastón de mando y otros. Decreto 27.227 dice. Facilito de recordar, fíjense, 227 a los costados y un número 2 en medio. Es como si dijera 2 veces 27, así. 27.227, 30 de octubre del año 2003. Al ingresar nomás al gobierno, entonces Carlos Mesa va a cambiar algunos detalles del uso de la banda presidencial. Artículo 3 dice, parágrafo 1, no está en la Constitución esto, sino que es una ley simplemente, es un decreto supremo, mejor dicho. Dice la banda presidencial que llevará los colores de la bandera nacional, el escudo de la República, al centro, la escarapela y un borlón. Será utilizada en el aniversario, fíjense, en el aniversario de la independencia de la República. Efemérides departamentales y el 23 de marzo. Acto cívico-militar recordatorio de la defensa de Calama. Ese es el uso específico de la banda presidencial. Es decir, un presidente no puede estar con la banda presidencial en cualquier momento, solamente en casos de aniversarios de Bolivia,
de los departamentos y algún acto específico del 23 de marzo. Y en la mayoría de las veces no vamos a ver a un presidente con su banda presidencial. Otro detalle en el parágrafo número 2, fíjense, del mismo artículo 3, está interesante. Dice, en caso de que el presidente de la República decida utilizar la medalla presidencial conjuntamente a la banda presidencial, esta última no llevará el escudo de la República. Un detalle interesante. Eso quiere decir que debe tener dos tipos de banda presidencial un presidente. Si no utiliza la banda presidencial, si no utiliza la medalla presidencial, entonces la banda que utiliza el presidente tiene que tener un escudo. Pero si utiliza la medalla presidencial, la banda presidencial no tiene que llevar escudo. Son detallitos curiosos, por decir así. Tal vez alguno más podría decir que no es tan interesante o no es tan importante, pero puede que les pregunten estos detalles. Ahí está. Ese es el uso entonces de la banda presidencial. No se olviden, todo esto está dentro del Decreto Supremo 27227. Vámonos al segundo. La medalla presidencial. En el caso de la medalla presidencial, están observando, ahí está la imagen justamente de la medalla. Vamos a leer lo que está ahí, espero que se lea, no sé si se está leyendo claramente, pero dice, es de oro de 22 quilates. Fíjense, esa es una de las primeras características de 22 quilates. ¿Cómo se diría? Es muy valiosa en realidad esta medalla presidencial. Ahora, ¿qué dice? Rodeada por decenas de brillantes. ¿Lo están observando ustedes? Esa es la manera como es que está diseñada esta medalla presidencial. En el anverso está grabada la imagen del Libertador delante del sol. A su izquierda pueden observar justamente, compañeros, la imagen de un cerro y justamente hacia el sol, por decir así, o delante del sol, como dice la característica, está la imagen del Libertador Simón Bolívar. Y como dicen la siguiente característica, justamente es el Cerro Rico, del cual todos conocemos aquí en Bolivia. Ahora, en el reverso de la medalla dice esta pequeña frase: la República Bolívar agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Ahí está. Entonces, vayan anotándose, vayan tomando nota también. Eso es lo que dice en la parte de atrás de la medalla presidencial. Un dato que sí va a ser importante también que lo anoten, puede que les pregunten en el examen. No me acuerdo si en algún momento me dijeron que justamente esto a veces entra en el examen. Anótense ahí, dice Asamblea General Constituyente, decreto del 11 de agosto de 1825. 11 de agosto, antes de que Simón Bolívar llegue aquí a Bolivia. ¿Ya? Antes de esto, fíjense, ¿qué dice algunos detalles? Dice, es una pieza histórica única en América. ¿A qué me refiero con este detalle? En realidad, en todos los presidentes, desde Estados Unidos o desde Canadá, si quieren, hasta la Argentina, pasando por México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, etcétera, ningún país tiene una medalla presidencial. Ni siquiera los Estados Unidos, ni México, ni Cuba, como les digo. Solamente Bolivia tiene una medalla presidencial. Esto a partir del siglo XIX. Ahí está el tercer detalle interesante. Fue acuñada, es decir, fue construida, vamos a decir así, en la Casa de la Moneda, allá en este departamento. Otro de los detalles importantes que me parece muy, muy importante, que espero que le saquen captura a esto que les estoy mandando, luego que lo coloquen en su cuaderno, anótenlo también, fue un regalo al Libertador Simón Bolívar. Fíjense, se hizo por decreto del 11 de agosto, los bolivianos en la Casa de la Moneda han construido esta medalla como regalo para Simón Bolívar. Fíjense lo que dice, el valor simbólico de este objeto es similar al de una corona
en el caso de las monarquías, y de la tiara si nos referimos al Papa. O sea, tan importante ha sido este personaje Simón Bolívar, que los bolivianos, antes de que ingrese Simón Bolívar aquí a Bolivia, ya el 11 de agosto habían dicho vamos a hacer un regalo a Simón Bolívar, más o menos como si fuera un símbolo de poder, haciendo esta medalla presidencial. Ingresa el 14 de agosto, el detalle, esperen, me estoy olvidando, sí. Para el 12 de agosto ya está ingresando Simón Bolívar y van a entregarle días después este regalo. Pero un detalle importante, vamos a ver un poquito de la historia de la medalla presidencial. En el caso de la historia, a ver, no sé si se logra ver, creo que no se logra ver. A ver, vamos a cambiarle de imagen. Pasó algo con la imagen, compañeros. Ahora sí, ahí está. ¿Qué dice? Historia de la medalla presidencial. Sáquenle una captura también porque es importante que lo sepan, compañeros. En el caso de Simón Bolívar, ¿qué es lo que había pasado en el gobierno de Simón Bolívar? Este personaje, al tener la medalla presidencial, lo único que va a hacer Simón Bolívar es estar, entre comillas, así vamos a decir, estar tan alegre que el pueblo boliviano le hayan entregado este regalo, y que en su testamento escribió esto. Fíjense, es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia a nombre de aquel pueblo se le devuelva como se lo ofrecí, en prueba del verdadero afecto que aún en mis últimos momentos conservo a aquella república. ¿Qué dice ahí abajo? Fragmento del testamento de Bolívar, 10 de diciembre de 1830. Entonces, la medalla presidencial que nosotros los bolivianos le hemos regalado a Simón Bolívar, él mismo en su testamento dijo, va a ser devuelta una vez que fallezca Simón Bolívar, y nos devolvió justamente la medalla. Ahí está, un primer punto. Segundo punto, el gobierno de José Miguel de Velasco. Luego vamos a ver presidente de Bolivia, hemos dicho. Entonces, en el gobierno de José Miguel de Velasco, ¿qué es lo que sucedió? Mediante decreto del 28 de octubre de 1839, Velasco dispuso que la medalla antes perteneciente a Bolívar y Santa Cruz sea desde ese momento un símbolo presidencial. No se olviden el año, 28 de octubre de 1839. Este personaje, José Miguel de Velasco, es el que dice, una vez que nos ha devuelto la medalla Simón Bolívar, tantos años ya pasó, lo único que va a hacer José Miguel de Velasco es volverlo un símbolo patrio para específicamente los presidentes a partir de él. Listo, así fue. Entonces se dispuso eso y varios presidentes fueron tomando la medalla presidencial, casi 40, 50 presidentes, y vámonos al gobierno de Carlos Mesa. En el gobierno de Carlos Mesa lo que se especifica, dice, la medalla del Libertador Simón Bolívar será utilizada, fíjense, en el aniversario de la independencia de la República, la transmisión de mando presidencial y actos protocolares cuya importancia lo justifique. ¿Qué son los actos protocolares? Por si acaso, todos sabemos, el aniversario 6 de agosto siempre se utiliza la medalla. La transmisión de mando presidencial, siempre que hay un cambio de presidente, se le coloca la medalla presidencial. Los actos protocolares se refieren a aniversarios de departamentos posiblemente, utilizar tal vez la llegada de algún otro presidente, que se imagínense que viene el presidente del Perú, el presidente de, qué sé yo, de Irán, de China, de Alemania, qué sé yo, y justamente un presidente quiere estar colocada, por decir así, esta medalla presidencial para mostrar a nivel mundial. Este detallito que, como ya les he dicho, es histórico porque en ninguna parte de América se tiene una medalla presidencial. Este decreto nuevamente de Carlos Mesa, ¿cuándo fue? El 30 de octubre del 2003. Fíjense, 27227. Es el mismo decreto supremo que hace momentos atrás les había dicho. ¿Se van a acordar? Decreto Supremo 27227. No se olviden para nada este número de decreto que está especificando algunos detalles
del uso de la medalla de la banda presidencial para los presidentes de Bolivia. Finalmente, vámonos al tema del bastón de mando. Espero que se vaya leyendo también, espero que no se mezclen los colores ahí. Dice compuesto de 2 piezas. Tiene 2 pequeñas partecitas esto. Anótense porque los que están postulando a las Fuerzas Armadas, nada raro que les pregunten. Creo que en un curso hace unas semanas, unos días atrás, me dijeron, profe, esto pueden preguntar el bastón de mando y todo el detalle, si no me equivoco. Segundo, alcanza un máximo de 50 centímetros. Es, entre comillas, pequeñito, no es grande como un sable, ¿no ves? Pequeñito ligeramente. Dice un sable de oro con cabeza de cóndor. Ahorita vamos a hablar de esto del cóndor. Ahí está, un sable de oro con cabeza de cóndor. Una vaina de madera oscura. Esas son las 2 piezas justamente que componen el bastón de mando. No se olviden, sable de oro con cabeza de cóndor y vaina de madera oscura. En la parte posterior está grabado un escudo nacional. No se logra ver tal vez, pero ahí está, ese es el detalle también, otra característica. 4 y 4 estrellas, que representan la jerarquía del capitán general de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que un presidente, el título que tiene dentro de las Fuerzas Armadas es justamente capitán general de las Fuerzas Armadas. Listo. Vámonos a la historia del bastón de mando, que es interesante también un poquito, ahí vamos a detallar. Es un bastón de mando, dice, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, de parte del alto mando militar. El alto mando militar, las Fuerzas Armadas, entonces, le entregan el bastón de mando a cada presidente, a un nuevo presidente en todo caso. Se lo entregaron a Luis Arce, no sé si deben recordar, una vez que fue posesionado, si no me equivoco, pasó del Palacio Legislativo hacia el Palacio de Gobierno, a la Casa del Pueblo, y ahí entre llegar y entrar, se le entregó el bastón de mando por parte del alto mando militar. Como dice al momento de asumir la presidencia. El bastón de mando o vara de mando, también denominado manipulo, significa autoridad o mando. Todos sabemos eso. Fue reglamentado durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Ahí está. Fíjense, la creación del bastón de mando entonces fue un 9 de diciembre de 1829. Anótense, compañeros. Ahí en el mismo año que ingresó Andrés de Santa Cruz, bien rapidito Andrés de Santa Cruz, ha creado el bastón de mando. 9 de diciembre de 1829. El otro detalle interesante ligado a esto del bastón de mando, cada presidente tiene su propio bastón y va inscrito con su nombre. Entonces, todos los presidentes que vamos a ver, los 68 presidentes desde el día de mañana, vamos a ir repasando. Por si acaso le voy a mandar un documento al director, bueno, en todo caso por Classroom les voy a mandar el documento de los presidentes de Bolivia, ahí ya lo van a tener varios de los datos, los nombres enteros de los presidentes, enumerado cada uno de los presidentes, su imagen, fecha de nacimiento, fallecimiento, todos esos detalles les voy a mandar. Lo que vamos a ir viendo es el gobierno y el modo de los actos que ha desarrollado, actos administrativos, ¿ya? Eso entre paréntesis, perdón. Ahora, entonces, como dice, cada presidente tiene su bastón de mando. Lo tuvo Evo Morales, lo tuvo Yanin Áñez, lo tiene Luis Arce Catacora, todos tienen su propio bastón de mando. Otro de los detalles, ahí está Carlos Mesa nuevamente, ya hemos dicho, este personaje es el que va a reglamentar todo esto. El extremo del bastón, dice, donde se agarra, lleva el diseño de una cabeza de cóndor con los ojos rojos en vez de una cabeza de águila. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que Andrés de Santa Cruz ha sacado una ley, ha creado el bastón de mando, siempre se utilizaba el bastón de mando con cabeza de águila. Pero en el gobierno de Carlos Mesa se diseñó de forma diferente por un detalle. La cabeza de águila no es propia de Bolivia. Entonces Carlos Mesa dijo,
por decir así, en el gobierno, dijeron la cabeza de cóndor es más significativa para nosotros los bolivianos y por ese motivo se colocó esta imagen de la cabeza de cóndor en el bastón de mando. Para terminar, nuevamente Carlos Mesa, artículo 4 del decreto, del mismo decreto ya se habrán memorizado 27227 del 30 de octubre del 2003. Dice el presidente de la República, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas de la Nación, recibirá del alto mando militar el bastón de mando presidencial para usarlo en los actos castrenses. Es decir, cada vez que un presidente se encuentre de alguna forma con las Fuerzas Armadas, tiene que estar entonces siempre con el bastón de mando. Ya sea Día del Ejército, un 18 de noviembre, por decir así, Día de las Fuerzas Armadas, 7 de agosto, o ya sea cuando hayan marchas de militares, es decir, un 6 de agosto se marcha, la sociedad civil marcha, pero también están ahí cuarteles, la Fuerza Aérea, la Armada Boliviana, todos van desfilando, entonces, como está ahí presente las Fuerzas Armadas, el presidente, el capitán general va a tener que estar siempre con su bastón de mando. Listo, compañeros, hasta ahí hemos terminado. Quería avanzar algo más o pensaba avanzar algo más acerca de los presidentes de Bolivia, pero el día de mañana vamos a comenzar con ese tema. Espero que les vaya siendo importante, vayan sacando la captura siempre, entonces vayan estudiando siempre, compañeros. Hasta el día de mañana, compañeros. Chau, chau.